hacer frente a las aberraciones sexuales. Este es el tema en el cual estaremos hablando en este estudio importante. ¿Sabe usted? La pureza y la santidad deben manifestarse en toda la personalidad del cristiano. Entiéndase en espíritu, alma y cuerpo. Las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le deja claro en la primera carta a los de Corinto, en el capítulo 6, versículo 19, diciendo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es por eso que cuando hablamos de la pureza en cuanto a la vida sexual, entonces tenemos que buscar qué es lo que la Biblia presenta y cómo entonces podemos analizarlo de manera inductiva para que cada uno lo podamos entender. Es por eso que vamos a estar utilizando como base bíblica el libro de Génesis, el capítulo 1, versículos 27 y 28, como también el capítulo 2, versículos 18 al 25, acompañado de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 22 al 27, y también la carta de Corintios, la primera del capítulo 6, versículos 9 al 11, como versículos 15 al 20. Nuestra intención es poder hacer lo que se llama énfasis en la santidad del cuerpo que ha sido redimido. También poder entonces detectar y rechazar las aberraciones del mundo. Y sobre todo dar paso a una consagración a Dios de manera total y de forma auténtica. Teniendo esto claro, es importante entonces que podamos ir a lo que la palabra de Dios indica para que nosotros podamos entender el propósito de Dios y cómo Dios lo deja plasmado en su palabra. Iniciamos en la lectura en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 23, también indica lo siguiente: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. En la carta de Romanos, en el capítulo 1, versículo 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se excedieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. En la parte de la carta que escribe Pablo a Corintios, en el capítulo 6, la primera, versículos 9, 10, 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos
erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando analizamos la lectura nos damos cuenta de que no hay lugar para desórdenes ni desvío en la conducta de una persona que está llena del Espíritu Santo. Es por eso que vamos a estar mencionando una serie de aspectos importantes. Uno, que el sexo es una bendición para el matrimonio y entiéndase exclusiva en el matrimonio. El otro aspecto es que las aberraciones provienen del pecado. Y tercero, que el Espíritu Santo puede erradicar todo tipo de aberración. Es por eso que cuando analizamos el documento bíblico podemos observar de manera cuidadosa lo siguiente. Entre las tácticas que el maligno ha usado para lo que se llama pervertir la humanidad y alejarla de Dios están lo que se llaman los desvíos sexuales. Últimamente todos los esfuerzos e intereses de la gente han estado girando alrededor de lo que se llama sexo y todos los detalles pecaminosos que los acompañan. Los medios de comunicación, las redes sociales, la radio, la página impresa y especialmente la televisión, que están lo que se llaman impregnados de propaganda de todo lo que agrada los sentidos. Y por lo tanto, en adición a eso, sentidos físicos. Y sin importar cuánto haya caído la moral del género humano, también la música, las artes gráficas, las modas y casi todas estas han influenciado por lo sexual y lo lascivo. En el análisis vamos a considerar lo que se llaman estos pasajes que hablan del propósito en el cual Dios estableció el aspecto sexual de la vida humana. En primer lugar, que Dios creó a la pareja humana, entiéndase hombre y mujer, a su imagen. El segundo aspecto, los propósitos del Creador son que la pareja permanezca unida, que procree y que se someta a la voluntad divina. El tercer aspecto es que los desvíos o las aberraciones en el ámbito sexual no surgieron sino hasta el punto después de la corrupción espiritual que invadió la mente y el corazón de los humanos cuando estos pecaron. Y vamos a ver finalmente que el mismo Dios que creó al hombre, al ver la perversión, al ver el desvío de estos, envió lo que se llama su amado Hijo para propiciar la redención. También nos envió a la persona del Espíritu Santo para regenerarnos, santificarnos, justificarnos y sobre todo hacernos entender de que tenemos que vivir una vida de pureza. Por lo tanto, como señalamos, el sexo constituye ser una bendición para el matrimonio. Cuando vemos a través del escrito bíblico, podemos ver que la pareja humana fue creada a imagen de Dios. Es por eso que cuando vemos los gnósticos, entiéndase, estas personas que se basaban solamente en sus conocimientos, y en este caso dentro del contexto, podemos decir que los griegos enseñaban erróneamente que la carne es eternamente mala porque fue creada por un Dios malo, que el espíritu es eternamente bueno por haber sido hecho por un Dios bueno. Este tipo de herejía filosófica se introdujo al pensamiento cristiano de los primeros siglos, trayendo consigo lo que se llama un cúmulo de fallas. Por otra parte, algunos que estimaban el cuerpo como algo inferior lo sometían al maltrato y al menosprecio. Por otra parte, admitían que el cuerpo era irremediablemente malo, por lo que había restricciones en cuanto a lo que pudiera hacer con él.
Estas falsas enseñanzas también podemos decir que desfiguraron lo que se conoce como la cristología, el estudio específico de Cristo, de la iglesia de los primeros siglos. Algunos pensaban que Jesús no podía ser Dios si en realidad tenía un cuerpo físico. Otros decían que el cuerpo de Cristo no podía ser real por cuanto era Dios. Sin embargo, podemos ver en las Sagradas Escrituras que éstas revelan de manera categórica, de manera clara, que el cuerpo humano, a pesar de haber sido formado del polvo de la tierra, vino a integrarse a la personalidad humana cuando Dios, entiéndase el Creador, sopló en su nariz el aliento de vida. Por lo tanto, nosotros entendemos claramente que a la luz del Nuevo Testamento, que el humano constituye ser un ser integral, en espíritu, alma y cuerpo. Sabemos también que la caída de la persona total se degradó, pero que por medio de la redención, la santificación y la justificación, todo el ser es restaurado por la obra del Espíritu Santo. La creación de Adán y Eva nos enseña que Dios tenía lo que se llama un propósito sabio y a la vez firme. Su imagen, que estaba plasmada en ellos a través del acto creativo, habría de reflejarse en la vida matrimonial, en la propagación del género humano, en la población de toda la faz de la tierra y en la restauración espiritual y de la humanidad a través del Evangelio. También tenemos que tener claro de que la pareja humana es una unidad compuesta. El hombre fue creado primero, pero dijo Jehová Dios, como dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Esta declaración lo que indica es que el hombre no estaba completo. Pues tanto podemos ver que dice, le haré ayuda idónea para él. Y eso lo puede encontrar en el capítulo 2 del versículo 18 de Génesis. Y tras lo que se ha discutido en cuanto al acto del adormecimiento de Adán y la extracción de unas costillas, apareció lo que se llama la mujer, la cual le fue lo que se llama presentada al solitario jefe de la creación. Entonces, este la recibe con beneplácito y es por eso que usted puede leer la exclamación de parte de este cuando dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Versículo 23. Hubo satisfacción en ambas criaturas y la hubo también en el Creador. Tanto fue así que se dio sentencia profética. Mire lo que dice. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todo esto indica que el establecimiento de la pareja fue perfecto. Quedaban definidos por los sexos, los papeles de uno para el otro y las funciones que ambos realizarían en el mundo dentro del plan divino. Posiblemente usted se preguntará el término de lo que es la aberración. Y eso hay que definirlo. Por lo tanto, cuando hablamos de aberración, significa que se anda de manera errante, se anda de manera extraviada, del desvío de lo normal o lo esperado. Es por eso que es una conducta contraria a lo establecido. Por lo tanto, podemos ver que vamos a ver más adelante la declaración de Pablo a los de Roma en el versículo 6 de la carta a Romanos, cuando dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas cuando el hombre y la mujer se apartaron de la voluntad de Dios. Él los dejó caminar en sus anchas hasta el tiempo actual, que la humanidad ha llegado a lo que se llama la corrupción y la degeneración en todo su sentido. Otro aspecto que también podemos ver constantemente es la homosexualidad y tenemos que ser
raros. La homosexualidad no es una preferencia, es una desviación y es una aberración. Y desde temprano en la historia se viene observando esta aberración sexual de las personas del mismo sexo, tanto en el campo de esta aberración homosexual entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, tenemos que ser claros en la Biblia cuando dice aquellos homosexuales que son la palabra cuando dice el término los que son el término más bien amanerados. Eso depende en el contexto de nuestras culturas, pero en el contexto bíblico. El amanerado prácticamente estaba lo que se llamaba el homosexual. Y tenemos que ver que dentro de ellos estaba el amanerado y era lo que se entiende como el que se hacía mujer para ser penetrado en la relación. ¿Se da cuenta? Y es importante que entendamos a eso es lo que se refiere. En muchas culturas nosotros pensamos que el amanerado es aquel que tiene a ciertas características finas como hacen las mujeres. Pero en la Biblia el término se refiere a aquel que hacía el papel de mujer en una relación homosexual. Es por eso que es importante ver que la perversión espiritual es la causa de todo mal. Y es bien claro que cuando analizamos los versículos 22 y 24, como lo dejamos establecido, la perversión carnal no fue lo primero que surgió en la conducta humana. Primero vino un desvío espiritual. Esto apoya lo que se llama la posición de los que aseguran que el cuerpo no es el que peca primero, sino el alma. El apóstol Pablo indica que hombres y mujeres profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza del hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se corrompieron. En otras palabras, de la fe y la conciencia de los humanos. Entiéndase, luego inventaron toda suerte de aberraciones para satisfacer su mente depravada. La necesidad de los pecadores hizo que Dios los entregara a lo que se llama a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esa concupiscencia, que es prácticamente ese deseo continuo de hacer lo malo para experimentar placer sabiendo que aún es lo incorrecto. Aquí aprendemos que si queremos contribuir al mejoramiento de la vida moral, de la vida física de nuestra comunidad, nosotros tenemos que empezar por el lado espiritual. Por no hacerlo así, están fracasando los organismos de moralización que se empeñan en lo que se llama erradicar el desorden, el consumo de drogas, el crimen y los vicios, los tratamientos físicos y aún los castigos que impone la ley. Podemos darnos cuenta que no dan resultados porque se están remando contra el corriente. Tratar de eliminar los vicios a base de castigos u ofertas es como cuando aparece una luz roja en el tablero de nuestro automóvil. Y en el lugar de parar y ver de dónde viene la señal, simplemente la cubrimos con una cinta adhesiva. Y ya no vemos la señal de alarma. Pero el mal, sin darnos cuenta, sigue en aumento. En el versículo 25 al 27 podemos notar de la carta a los romanos del capítulo 1 que la homosexualidad es una aberración reprochable. Es un tema que no nos gusta tratar hoy en los templos,
por considerarlo muy vulgar, bochornoso. Algunos piensan que lo mejor que se puede hacer para no caer en un mal es ignorarlo o mantenerlo oculto. Esto es como cuando se cubren con ramas y hojas y basura un hoyo profundo en el camino. Es cierto que no estará a la vista si nosotros no pasamos por allí, ni tampoco los transeúntes se dan cuenta. Pero tenemos que entender que tarde o temprano uno o varios han de caer a través de ese hoyo. Lo mismo sucede con los que están en desvío de conducta humana, como lo es la prostitución, el robo, el alcoholismo y otros. La Biblia, para no dejar ninguna de estas desviaciones, utiliza términos y cosas semejantes a estas. No es que debamos dedicarle atención, o muchos dicen mucha atención. No, hay que señalar el pecado. Ni que queramos convertir la administración de la palabra de Dios en charlas de consejería psicológica. Lo que urge es saber cómo hacer frente a este tipo de aberraciones que están haciendo un daño en la comunidad, y hay personas que han venido a los pies de Cristo que necesitan la asistencia para que puedan ser totalmente regenerados y puedan tener vidas de pureza. Es por eso que después de ver de la manera en que Dios crea y establece la pareja humana y cómo ellos se negaron en darle la gloria a Dios como su creador y Señor, vemos que los dejó seguir, dice la Escritura, el camino de maldad que ellos decidieron tomar. Es por eso que la pregunta es, ¿por qué entonces hay gente que culpa a Dios de su mala manera de vivir? Algunos homosexuales se quejan de que su aberración debe ser vista como parte de su naturaleza, una situación involuntaria, falta de amor y comprensión de los padres, y otros como una necesidad social de expresarse. Todas estas no son más que excusas que no se las creen ni siquiera ellos mismos. Es por eso que lo que sí es muy probable es que esos hijos rebeldes que se apartan de las enseñanzas de sus padres y aborrecen al Señor y en la iglesia sean castigados con la imposición del dominio satánico sobre su conducta. Los homosexuales, hombres y mujeres, deben reconocer que dejaron el uso natural por el que se es contra natura, que tarde o temprano han de recibir en sí mismos la retribución de su extravío. Eso lo especifica el versículo 27 de tal declaración. Es por eso que usted y yo podemos analizar cómo se puede liberar de sus cadenas cualquiera que haya caído en la trampa de la prostitución, la homosexualidad o cosas semejantes a aberraciones pecaminosas. Hay poder, escuche bien, en la obra de Jesucristo. La frase que mayormente nosotros utilizamos es: hay poder en la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Esta declaración, que tiene un contenido de carácter metafórico, indica que la obra de aquel puro y santo, el derramamiento de su sangre, es el producto del amor que Dios demostró por la humanidad caída. Y es posible que a través de él, y es seguro que a través de él, y es categórico que a través de él consigamos la liberación, porque ahora él nos ha dejado la persona del Espíritu Santo, la cual rompe todo tipo de cadena y deja al individuo en una vida transformada. Por eso habíamos señalado anteriormente de que el Espíritu Santo puede erradicar toda aberración. El apóstol Pablo dejó claro a través de la primera carta a los de Corinto, en el capítulo 6, versículos 9 al 11, y también, como dice, los versículos 15 al 20.
Es por eso que cuando vamos al escrito, tenemos que entender lo siguiente. Los corintios no eran el mejor ejemplo de una iglesia perfecta, quizás por el ambiente mundano, corrompido de la ciudad de Corinto. Algunos especialistas le llamaban a Corinto Las Vegas del tiempo antiguo. La gente de dicho lugar, incluyendo algunos de la iglesia, hacían cosas reprochables. Se habían dividido en grupos, buscaban señales, habían casos de inmoralidad. Muchos se habían involucrado en pleitos en las cortes de justicia y estaban rodeados de gente pervertida. En muchos sentidos, los cristianos de Corinto estaban viviendo en medio de un mundo tan corrupto y peligroso como el nuestro. De ahí que las fuertes enseñanzas del apóstol Pablo a esta iglesia sean oportunas para nosotros hoy. Si por la gracia del Señor nuestra iglesia está libre de anomalías y los pecados que se le reprochaban a los corintios, aún así debemos mantener estas exhortaciones como elementos de prevención. Ninguno de nosotros está exento de las presiones externas que vivimos en nuestros alrededores, porque una de las intenciones de Satanás es contaminar nuestra vida de pureza. Por eso en los versículos 29, o mejor dicho 9 y 10, se enumera la serie de pecados y aberraciones por los cuales no se puede entrar al reino de Dios. Y entiéndase el reino de Dios, a la comunión permanente con el Todopoderoso. Y es por eso que cuando vemos a la cabeza de la lista están lo que se llama los fornicarios, los que practican el sexo sin un compromiso matrimonial. Por eso es que la palabra fornicación, que prácticamente lo que implica es lo que nosotros llamamos como una relación no legítima. Siguen también la idolatría, los que practican impulsos dedicados a los ídolos, los que viven en infidelidad conyugal, los adúlteros, los hombres perversos que asumen un papel sexual de la mujer, que son los que también se conocen como los afeminados, una palabra que usted luego puede buscar, que aparece en el manuscrito griego, es lo que se conoce como arsenocoites, o lo que se conoce en el buen español como un sodomita, que es el que es sodomizado, que practica la homosexualidad. Y es por eso que en otra lista menos lasciva, pero igualmente pecaminosa y condenable. Es importante que no podemos echar a un lado también otro tipo de conductas que son aberrantes, pecaminosas y que también son condenables, como los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Nadie que sea culpable de estos pecados y no se haya arrepentido, escuche bien, podrá heredar el reino de Dios. ¿Y por qué no hereda el reino de Dios? Porque este tipo de aberración es considerado conducta. Pero lo alentador para el tiempo actual es que muchos de los creyentes de Corinto, aunque habían estado en esta lista indeseable, ya habían sido lavados, habían sido santificados, habían sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Y por el Espíritu Santo, esa obra regenerativa iba en crecimiento. Se ve todo ese, lo que se llama pantano, de todo lo que ellos habían experimentado, de todo ese lodo cenagoso del pasado. Pero podemos entonces cantar victoria de lo que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, con confianza en el poder santificador de la sangre de Cristo. Podemos decir que hay esperanza para los que aún están en ese lodo. Cristo los puede salvar como se declara en la Escritura y lo puede encontrar en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Como
También lo declaró el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Dándonos cuenta de todo esto, podemos notar y decir que cómo nosotros podemos hacer nuestro cuerpo un templo agradable a Dios. Déjeme decirle que no es suficiente desalojar esas perversiones. No basta quedar libre de todos estos males. Es necesario una vida de consagración. Todos los que somos llenos del Espíritu Santo. Es una demanda constante de tener una vida crística. Y esto significa en una dependencia de Dios constantemente con la ayuda de la persona del Espíritu Santo, la cual tiene la directriz de guiar a toda verdad, a justicia y juicio. Es por eso que el apóstol Pablo habla del valor del cuerpo como la parte integral de la vida redimida. Por medio de preguntas, él deja claro que nuestro cuerpo son miembros de Cristo, por lo que no deben ser lo que se llaman contaminados, en lo que se llaman actos lascivos con una ramera. Por el contrario, para conservar la salvación que ha sido posible por la obra redentora del Espíritu Santo, es necesario que el creyente se una al Señor. Y unirse al Señor significa en una vida de relación continua. Por eso es que esta unión con Cristo es lo que se conoce como entera santificación y lo que se conoce como santidad integral. Pero no haber pasado por esa transformación total, muchos creyentes siguen lo que se llama resbalando y cayendo en aberraciones reprochables y dando lo que se llama mal testimonio en el mundo. En el versículo 19, Pablo amplía el tema de que somos miembros de Cristo y agrega un detalle importante. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Esto nos hace saber que somos propiedad de Dios y que el Espíritu Santo constituye ser el residente permanente en la vida del cristiano. Y entiéndase, el cristiano fiel. No hay lugar para desórdenes ni desvío en la conducta de una persona que está llena del Espíritu Santo, porque esa presencia santificadora lo mantiene limpio de pensamientos pecaminosos y actos impuros. Si queremos saber cómo hacer frente a las aberraciones sexuales, que son las que más estragos están produciendo en nuestro mundo actual, el secreto está en la palabra de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Y es por eso que Dios creó a la pareja humana compuesta de varón y hembra. Las aberraciones de la homosexualidad, el lesbianismo surgen después de que los seres humanos dejaron que Satanás permitiera su mente y su cuerpo. Los horrendos pecados por los que Dios destruyó a la generación antediluviana volvieron a surgir tan pronto como los descendientes de Noé se apartaron de Dios. La destrucción espectacular de Sodoma y Gomorra no exterminó la homosexualidad y todas las perversiones que se practicaban en ese tiempo. Pablo habla de un comportamiento pervertido en la sociedad de su tiempo y atribuye esa degeneración a que la gente no se quiso someter a la voluntad de Dios. Hoy vemos desfiles y reuniones masivas de homosexuales, de lesbianas, reclamando derechos e imponiéndose como una alternativa a la vida moderna. Esos derechos, usted sabe que se han trasladado a una nueva interpretación. Derechos para estas personas significa aprueben nuestras conductas aberrantes. No podemos aborrecer a los que han caído en tales perversidades, pero sí estamos llamados a aborrecer sus conductas y decirles que el amor de Dios está disponible para que ellos sean transformados. Es por eso que tenemos que presentarle a Cristo, el cual los puede salvar, de la manera que Él salvó a los de Corintio y a muchos hoy, incluyéndonos a nosotros,
después de haber dejado las drogas, vicios, prostitución, homosexualidad, lesbianismo y todas cosas semejantes a estas. ¿Qué significa? Que para Dios no hay nada imposible. Bendiciones.